Buenas noches. ¿Sí me escuchan, compañeros? Buenas noches, abogado. Sí, se le escucha. Muchas gracias. Buenas noches, abogado. Buenas noches. Esperemos unos 2 minutitos hasta que ingresen todos los compañeros.
Compañeros, buenas noches. ¿Cómo están? Vamos a empezar con un día más, una jornada más. Entiendo que de pronto están un poquito cansaditos, pero vamos a sacar el mayor de los esfuerzos. Trabajar y estudiar, y al menos estudiar un fin de semana requiere de mucho esfuerzo y sacrificio, compañeros. Pero vamos a tratar de que estas clases sean un poco más productivas, que sean un poco más eh, que lleven ustedes una enseñanza y más que todo que les sirva a ustedes para la vida cotidiana, para la vida diaria y para su trabajo. Quisiera preguntarles cómo les fue con el contrato de trabajo. Si lo pudieron realizar, si lo pudieron terminar. Usted no dijo que esperemos para acabar de hacer esta semana. Para esta semana. Sí, usted dijo que esperemos, dijo, por eso no continuamos. Bueno, yo escuché así, ¿no? Abogado, Ya, no se preocupe. A ver, abogado, justamente usted nos dijo ese día que quería usted mismo realizar el contrato y hacerlo paso a paso y despacito para irnos explicando poco a poco. ya, ¿en qué cláusula nos quedamos? El primero, abogado. La cláusula primero, el lugar de trabajo. Ya, entonces continuamos. Pongámosle punto aparte. Forma de pago. Como subtítulo, forma de pago. Ya. Antes que nada, no se olviden de poner en el chat sus dos apellidos, sus dos nombres y, si es posible, el número de lista para corroborar su asistencia. Buenas noches, profe. Buenas noches. ¿Cómo está, compañero? Que vea. ¿Qué les parece esta experiencia con el Zoom? A todos nos cogió de nuevo, ¿no? Yo les soy sincero, ustedes también estuvimos pataleando en tiempos de la pandemia en el trabajo, porque en el trabajo también empezamos a reunirnos solamente por videollamada o Zoom. Entonces, al comienzo se nos complicó, ¿no? Un poquito, a veces ingresaba, a veces no había audio, no había video, no se grababa, no se le escuchaba, no nos escuchaban, bueno, sin número de cosas. Y me imagino que para ustedes también, a veces el internet también a veces no funciona. Entonces, todas esas cositas ya con la experiencia las vamos a irlas puliendo poco a poco y con el tiempo vamos a ser un poco más expertos. ¿Cómo, cómo ha sido su experiencia con el Zoom? También patalearon. Profe, yo le voy a comentar, Franklin, ahora y le voy a comentar. Dígame. La verdad, profe, primera vez que yo ingresé pues por el Zoom, porque yo como nunca había entrado, siempre sabía ser presencial o más así, siempre en las clases cuando estudiaba antes. Claro. Y se me hizo algo raro, algo nuevo para mí. La verdad fue complicado primerito, pues lo que era el Zoom. No sabía cómo ingresar, cómo hacer, nos explicaban, pero estaba complicado. Y así, pues poco a poco ya nos fueron explicando la, la inspectora, la Vivi, nos explicaba, entonces y así fuimos ya capacitándonos y ya algo entendimos y así fuimos. Y en este caso, hasta el momento ya entiendo lo que es entrar en el Zoom, cómo participar en las clases. ¿No ven? Entonces ahorita ya se me hace fácil en el Zoom. Eso nomás, ¿No ven? Al estar en ingeniero. el curso en el Zoom, por lo menos ya tienen la idea de qué es un Zoom. Entonces, Así es, ingeniero. a veces Claro. autoobligándonos, aprendemos, autoesforzándonos un poquito más. ¿Sí? Entonces, bueno, mis estimados, continuemos. Vamos a poner como subtítulo, continuando con el contrato de trabajo, forma de pago, ¿no? Eso va como un subtítulo, pueden ponerlos en letras mayúsculas y el resto en minúsculas, punto y raya. El empleador, transcribimos, por favor, ¿no? El empleador se compromete a cancelar una remuneración
¿Puede repetir la última parte, perdón, abogado? Sí, sí, sí. Ya. El empleador se compromete en cancelar una remuneración mensual de $800. Perdón, profe, disculpe la Perdón, ¿de cuánto interrupción. dijo? De $800. Profe, perdón, le interrumpa. Sí. El La verdad, empleador se compromete en cancelar una remuneración mensual de $800 al trabajador. profe, disculpe, ¿qué tenemos? Disculpe que entré un poquito atrasado, no le entendí de qué se trata. Ya, déjale ahí un espacio y luego te igualas, ¿ya? Ok, listo, listo, listo. De $800 mensuales, coma, los mismos que serán pagados hasta los 10 días de cada mes, hasta los 10 primeros días de cada mes. ¿Cómo? Disculpe, mensual de $800 al trabajador. Sí, ¿Ya? 800 de trabajador, los mismos que serán pagados los 10 primeros días de cada mes. ¿Ya? Abogado, perdón que le interrumpa. Sí. En esta parte va lo que sería el básico de la remuneración, No, o o sea, el el sueldo total que se pagaría. eso es el total, ¿no? El total. Sí. El sueldo básico es en $400, el sueldo mínimo, y los $800 es el sueldo completo que va a recibir. Bien. Gracias, abogado. Punto aparte, ponemos otra cláusula, otro título. Prohibiciones del trabajador. ¿Ya? Punto y raya. El trabajador está prohibido el trabajador está prohibido en incumplir las disposiciones legales del Código de Trabajo. ¿Y se puede repetir lo último que dijo? Está prohibido incumplir. Sí, las disposiciones legales del Código de Trabajo. Coma. Llegar atrasado
coma, en estado etílico, coma, faltar el respeto a sus compañeros, Dije, perdón que le interrumpa vuelta, ¿será que nos puede repetir? Se nos acabó de salir del Zoom, estamos medio fallando con el internet. En estado etílico, sí, en estado etílico, coma, faltar el respeto a sus compañeros, coma, etcétera, ¿no? Etcétera. Ya, punto aparte, ponemos otra cláusula que dice lugar de trabajo. ¿Ya? Punto y raya. El lugar de trabajo, el lugar, Perdón, el título. sí, lugar de ¿El trabajo, título qué? lugar de trabajo, Ya, gracias. punto y raya. El lugar de trabajo será a nivel provincial. Al nivel provincial, dijo, disculpe, perdón, profe. Sí. Coma, recorriendo los 7 cantones de la provincia de Sucumbíos. Ya. Coma, en un horario de 8 a 5 de la tarde. ¿Ya? Punto aparte. Abogado, una pregunta. ¿Sí? Escucha, de acá también la otra semana ya no dictó lo que es lugar de trabajo. De vuelta se vuelve a repetir, no pasa nada en contrato. Ah, ya. Entonces, bueno, pongámosle ahí un paréntesis entonces. No importa. Ya. Pongamos punto aparte. Terminación del contrato. Abogado, hay una corrección. El lugar de trabajo, el lugar de acá nos daba el lugar domiciliario, era de acá de trabajo donde como ser se encontraba el domicilio, era el otro. Ah, ya. O sea, pero una cosa es la sede del trabajo, que puede ser, por ejemplo, aquí en La Guario, ¿no? Y lugar de trabajo, lugar domiciliario, domicilio laboral, pues aquí en La Guario. Y el domicilio para trabajar, el lugar de trabajo puede ser a nivel provincial o a nivel cantonal, recorriendo, por decirles. ¿Sí? Ya. Otra cláusula. Abogado, pero la semana pasada se dijo que y se iba a hacer trabajo en agua y cada fin de mes iba a ser su fin de, y lo que usted nos dictó la vez pasada. Entonces ese sería el lugar de trabajo. Ya. Bueno, estamos haciendo un modelito nomás, un ejemplo. Ya les explico otros detallitos más. Ok. Ya. Pongámosle punto aparte, terminación del contrato. Ya. Punto y raya.
el contrato de trabajo se puede dar por terminado. Profe, ¿cómo es que dijo desde el principio? Ya, el contrato de trabajo se puede dar por terminado. Por voluntad de las partes. Ya, coma. Por haber cometido alguna de las prohibiciones. Por haber cometido alguna de las prohibiciones que señala el Código de Trabajo. ¿Puede repetir la última parte de abogado? ¿De provisiones? Por las prohibiciones que señala el Código de Trabajo. ¿Ya? Listo. Vamos con la siguiente. A ver. Y la última, ¿no? La última cláusula ponemos controversias. ¿Cómo fue lo que dijo, profe? Controversias. Profe, si puede repetir, no se le escucha. Controversias. Controversia significa problemas, ¿no? Ya. Controversias, punto y raya. En caso de controversias, las partes señalan... ¿Controversia de qué? En caso de controversias, las partes señalan sus domicilios en el cantón Lago Agrio. Me encontré. En el cantón Lago Agrio. Ya me encontré, ya, y ahora sí ve. Esto va formalito. Es que aquí mira como que empiezo de este lado. Ya, el cantón Lago Agrio, sujetándose a los jueces competentes Perdón, abogado, no se le escuchó, perdón. Repita, por favor, gracias. sujetándose a los jueces competentes Acá. Sujetándose a los jueces competentes de esta jurisdicción.
En esta purificación, dijo, perdón. Jurisdicción. Jurisdicción, con J. Ya, ahí le describí en el chat. Jurisdicción. Ya, punto aparte. Ya. ¿Cuál era el nombre de la persona que pusimos como empleador en el contrato? Mi persona, abogado Aníbal Ramírez. Ya, bueno, ahí vamos a ponerle el nombre del compañero. Póngale señor Aníbal Ramírez. Después de purificación pongo mi nombre o cómo es, perdón. O sea, punto aparte, ¿no? De ahí le ponemos abajito como para firmar, porque tiene que firmar tanto el empleador como el trabajador. Ya, entonces le ponemos Aníbal Ramírez, abajito trabajador. Y como empleador aquí pusimos, parece que era mi nombre, ¿no? Sí, abogado, así fue su nombre. Ya, y al frente póngale abogado Rolando Sánchez, empleador. Eso, pues ahí tienen que firmar los dos, ¿no? Tanto el empleador como el trabajador. Ya. Repita, abogado, repítame un ratito, por favor. ¿Qué repito? ¿Qué le repito? Abogado, La si me última, podría ayudar. la última pregunta que dijo, el nombre. Ya, pues vamos a poner el nombre del empleador y del trabajador en la parte final para hacer un ademán como que van a firmar. Abogado, si me puede ayudar para igualarme, me quedé cuando estaba en principio de donde dice de $800 en adelante, en eso me quedé. Ya, ahí vamos a tener $800. Un compañero. ¿Usted tiene algún número de algún compañero? Ya, listo, ya lo pido, ya, ok, listo. Ya, para que le mande una fotito okay. y le transcribe, para no atrasarnos mucho. Ya, gracias. Ya, gracias. Listo, verán, aquí les voy a compartir pantalla. ¿Sí se ve? ¿Sí se ve lo que dice el numeral 1? Consigue. Sí. Ya, verán, aquí les voy, abogado. Ya, aquí les voy a indicar, unos, digamos, unos consejos, ¿no? Antes de firmar un contrato de trabajo. Por cuanto los empleadores muchas de las veces se aprovechan, ¿no? De la ingenuidad, de la inocencia o del desconocimiento de los trabajadores y suelen hacerles firmar. Yo me recuerdo en una ocasión un señor me consultaba, ¿no? Me dijo, yo fui a trabajar en una empresa X, no voy a decir el nombre de la empresa para no hacer quedar mal. Y me dijo que me iba a pagar $800. Y para mí era bueno, dijo él así. Pero él me dijo que yo iba a trabajar, el contrato decía que yo trabajaba de 8 a 5, es decir, 8 horas diarias, que es lo que da la ley. Pero, ¿qué sucede? Que ya llegó el fin de mes y no le pagaron los 800, le pagaron el básico. Entonces, él obviamente fue a reclamar, ¿no? Él dijo, pero mi contrato estaba para $800. Entonces, ahí le dijeron, verá, usted va a ganar $800 siempre y cuando gane las horas extras. Entonces, ahí había una cláusula, ¿no? Así como estamos haciendo nosotros. Un modelo de contrato es variadísimo, dependiendo digamos, el motivo, la ocasión. Puede variar muchísimo, puede aumentar muchas más cláusulas o puede haber menos cláusulas. Me refiero a cláusulas, los subtítulos. Entonces, ahí había habido una cláusula que decía que el empleador estará sujeto a ganar horas extras y suplementarias. Y como ustedes sabrán, las horas extras es cuando el trabajador trabaja más de las 8 horas. ¿Sí? Entonces él, como estaba convencido que iba a ganar sus $800 trabajando de 8 a 5, él se quedaba solo hasta las 8 y 5. Y por eso ganó solamente el básico. Entonces ahí viene la importancia de leer el contrato. ¿Sí? Otra cosa, usted no puede nunca coger y renunciar al trabajo, por decirles,
me hicieron molestar, me dijeron que me iba a pagar tanto, entonces yo me boto del trabajo. Si usted hace eso, sí, si usted pone su renuncia en un ambiente, digamos, donde que usted no está tranquilo, un ambiente de pronto de enojo, usted puede cometer un error, porque usted al momento de renunciar, usted renuncia a todos sus derechos, liquidaciones, renuncia a de pronto a ciertos beneficios que usted puede tener como trabajador. Pero si usted pone una demanda laboral, ¿sí?, en la Inspectoría del Trabajo, ellos se encargan de ir y supervisar qué es lo que ha pasado ahí, ¿sí? Entonces, usted tiene que salirse siempre con la debida anticipación, porque mire, si usted sale así de imprevisto, el empleador también puede alegar que está perdiendo, porque al no estar usted, está perdiendo de generar trabajo, ¿sí? Entonces, asimismo, el empleador no lo puede votar a usted de un momento a otro, ni usted puede coger y dejar el trabajo de un momento a otro, porque ahí se paga indemnizaciones, ¿sí? Les pongo un ejemplo. Supongamos que yo contrato a unos informáticos, ¿sí?, para que me ayuden haciendo un sistema, porque el día, por decirles, el 25 de noviembre, ¿sí?, ya falta 4 días, tengo que dar, por decir, una inauguración a un proyecto. Entonces hacemos el contrato y todo eso, pero por sorpresa hay problemas, discrepancias y me dejan botando el trabajo. Entonces yo como empleador voy a quedar mal. Llega ese día y ¿qué va a pasar? No voy a poder cumplir con el contrato. Entonces yo puedo pedir una indemnización a los trabajadores por dejarme abandonado el trabajo. Así haya discrepancias, así haya disgustos. De la misma manera, yo como empleador no puedo votarles sacando a ellos porque se sobreentiende que un trabajador tiene deudas, tiene cosas que pagar y ya se hace una planificación de su dinero para pagar. Y si yo cojo y les voto así porque así, sí, tendría que yo como empleador pagarle una indemnización, ¿sí?, para que esa persona, por lo menos hasta que encuentre trabajo, se sustente con un dinero. Ya. Entonces aquí tenemos, número 1, consigue tu número de afiliación social. ¿Qué quiere decir eso? Al momento que usted firma un contrato de trabajo, usted tiene que conocer, saber si ya está afiliado. Y todos al momento de trabajar tenemos que estar afiliados. Porque si usted tiene un accidente, supongamos que le contrataron para una maquinaria, para que haga un trabajo, y sorpresa, de pronto usted tiene un accidente con esa máquina, se vira y se rompió la pierna, ¿ya?, y le tienen que, por desgracia, amputarle la pierna. Si usted está afiliado al seguro, sí, prácticamente todas las medicinas, medicamentos y la rehabilitación la paga el IES, ¿sí? Además de ello, le dan una indemnización cuando son amputaciones permanentes. O si usted tiene 2 meses de reposo, esos 2 meses le tienen que cancelar como si estuviera trabajando, pero siempre y cuando esté afiliado. Si no está afiliado, ahí sí se genera un verdadero problema. 2, dice, verifica que el contrato cuenta con el distintivo oficial del Ministerio de Trabajo, ¿sí? Todos los contratos, el que acabamos de hacer ahorita es un contrato, ¿no es cierto? Ya. Entonces, todos los contratos, compañeros, tienen que venir también firmados por el inspector del trabajo, porque él legaliza, revisa y ve que todo esté acorde, ¿sí? Porque podríamos hacer un contrato donde yo les diga, les voy a pagar $200, es menos del básico, pero a veces por la necesidad que pueden decir, bueno, pero si ese contrato va al inspector del trabajo, ¿qué va a hacer él? Va a negarlo. Dice 3, revisa meticulosamente los datos de la empresa. O sea, usted tiene que revisar bien si esa empresa existe, si es legal también, porque puede haber una estafa. Le pueden hacer trabajar a usted unos 3, 4 meses y no pagarle. 4, repasa los datos personales. Tienes que verificar que tus datos estén correctos. A veces, cuando son muchos trabajadores, a veces se confunden, ¿no? Como hacemos copia y pega en la computadora, a veces le puede ir el número de cédula de otra persona y al momento que van a afiliar, no van a poder afiliar, va a haber un problema y por ende se va a demorar con sus pagos. Por eso dice ahí repasa, quiere decir revisa tus datos personales. 5. Alguien que me ayude leyendo. 5.
Recuerden que la actuación de clases es controlada. Contrasta la jornada de la duración del contrato. Ya, muy Cláusula bien. segunda y tercera. Ya, contrasta la jornada y la duración del contrato. Ya, esta partecita nos falta a nosotros, la duración del contrato. Ningún contrato puede ser menos de 2 años, ¿sí? Ningún contrato. Entonces, antes había lo que se llamaba el contrato a prueba, hoy por hoy ya no existe. Contrato a prueba, ¿qué implicaba? De que usted entraba a trabajar y le daban 3 meses de prueba. Si usted funcionaba, si usted rendía, continuaba. Caso contrario, muchas gracias, se fue. ¿Sí? Entonces, ahora los contratos son mínimo de 2 años. Ya. Usted sale siempre y cuando sea su voluntad de retirarse, o si el empleador también quiere que salga, también tiene que darle, digamos, con la debida anticipación, la terminación del contrato, obviamente con las respectivas indemnizaciones. Abogado. Dígame. Pero existe también un contrato de obra cierta o no. Sí, de obra cierta. Ese contrato de obra cierta significa, por ejemplo, si yo quiero contratarles, yo soy un contratista del municipio, por ejemplo, por decirles, ¿no? Y quiero hacer un puente. Y ese puente va a tener una duración que sea de unos 6 meses. Entonces, por obra cierta. Puede ser 6 meses, puede ser unos 2 meses más, o como puede ser un mes menos, dependiendo del clima, dependiendo los materiales, dependiendo muchos factores, ¿no? Entonces, por eso dice por obra cierta. O sea, terminada la obra, chao, nos vemos. Ya, ¿alguien más que me ayude? Dice el 6. Yo dije. Ya, siga. Verifica que a veces ese es, diga, Inge, verifica que aparece en el salario cláusula cuarta. ¿Cuánto vas a cobrar? El contrato debe reflejarlo y especificar si se trata del salario bruto antes de impuestos o neto, después de un convenio. Deberás percibir con el mínimo el salario estipulado para el convenio colectivo. Ya. Para conocer más ¿ahí nomás? Sí, verá, entonces verifica que aparece el salario. Ya, aquí tenemos que verificar, por ejemplo, como le explicaba, ¿no? Si le ofrecen a pagar $800, ¿esos 800 qué es? ¿Con horas de extras o sin horas de extras? Si, por ejemplo, si le van a pagar ahí ya descontándole del IES o con el IES. Entonces, todas esas aclaraciones tienen que ser claritas ahí, tienen que ser bien detalladas. Si usted no está de acuerdo, simplemente usted no firma el contrato y puede pedir una ampliación al contrato. Sí, ahora claro, es en la práctica casi no se da porque, ¿qué le van a decir? Bueno, si quiere trabajar, trabaje, y si no, vaya, ¿no es cierto? Entonces, pero de todas maneras tenemos que estar siempre pendientes en las cláusulas del contrato. 7. Yo. Diga. Revise el periodo de vacaciones. Suele aparecer en la cláusula quinta y es importante acordarlo previamente. De esta forma podremos evitar que no nos hagan trabajar en ese periodo. Ya. Aquí el periodo de vacaciones implica, si es que por ejemplo se va a trabajar, por decirles, hay ciertas empresas que trabajan 22/8, por ejemplo, o 15/15, o simplemente trabajan días laborables, como por decir de 8 a 5 y todos los días que no son laborables, días festivos, no trabajan. Entonces, todos esos detalles tienen que estar especificados en el contrato de trabajo. ¿Sí? Porque usted puede decir que va a trabajar de 8 a 5, pero usted no sabe si va a trabajar feriados o no feriados. Póngase que llega un día feriado y usted dice, no, pero yo trabajo de 8 a 5. Sí, pero con todos y días feriados. 9. Perdón, 8. Siguiente. Cuidado con los anexos y cláusulas adicionales. En muchos casos, fuera del propio contrato, se incluyen algunas cláusulas. En este punto, hacemos referencia a la llamada letra pequeña del contrato. Es muy importante decir
dedicar tiempo a leer anexos y todas las cláusulas adicionales del contrato, asegurándonos de cuáles son sus implicaciones y de si nos interesa o no aceptarlas. Ya. Verán, hay ciertas empresas, ¿no? Ciertas instituciones que tratan de engañar al empleador y a veces le ponen una letra bien pequeñita. O sea, las demás letras, bien, normal, usted las lee, pero hay otras letras bien pequeñitas que les ponen. Por eso dice ahí letra pequeña, ¿no? Entonces, a veces por la falta de tiempo, usted está apurado, de pronto está teniendo mucha calor o ya tiene que irse o pasó mucho tiempo ya esperando para firmar el contrato y lo firma emocionado y ni siquiera lo lee. Entonces, a veces en esas letras pequeñitas hay ciertas cláusulas que dicen, como por ejemplo, por decirles, pasados los 3 meses, no ganará los $800, sino ganará el básico. Ahí. Entonces, como usted firma, al momento de firmar, ¿qué está haciendo usted? Aceptando, ¿no es cierto? Como no se dio cuenta que decía ahí, usted firmó y aceptó eso. Y luego vienen los 3 meses, le pagan 400 y usted va a reclamar por qué. Usted firmó el contrato, ahí dice el contrato, dice clarito aquí, $400 después de los 3 meses de trabajo. ¿Sí? Entonces, por eso dice ahí, cuidado con los anexos y cláusulas adicionales. 9. Alguien me levantó la manito. Lea, por favor. Yo. Diga. Atención a los espacios en blanco. Ya. Diga. Es un contrato de trabajo, no debe haber espacios en blanco o apartados sin rellenar. Si detectas algo que está incompleto, coméntalo, pues toda la información relevante debe estar incluida y reflejada de forma oportuna. No firme ningún documento en el que falte información relevante, salario, jornada, etc. o donde tengas dudas. Ya, gracias. Dice, pues aquí dice que presten mucha atención a los espacios en blanco. No pueden haber espacios en blanco, ¿sí? ¿Por qué? Porque estos pueden ser rellenados en lo posterior. Y como está su firma abajo, imagínense, es como que si usted estuviera aceptando. Y por último, tenemos la 10. Siguiente. Participemos, compañeritos. Eso también es importante para su nota. Siguiente. Yo, profe, Franklin. Eso. Hazle una copia siempre una vez verificado lo anterior y si ambas partes estáis de acuerdo, se procederá a la firma del contrato. Es muy importante que obtengas una copia con el sello de la empresa y que te entreguen en el mismo momento de firmar. Ya. Al momento que dice aquí, hazte una copia, quiere decir quédate tú con una copia, ¿sí? Y esa copia tiene que ser en el mismo momento en el que firmas. ¿Por qué? Porque pueden hacerte firmar 2 contratos, ¿ya? El uno, en lo que tú leíste, y el otro puede estar escrito otras cosas que tú no leíste o que no estaban, pero igual tú firmaste al último. Entonces, deben ser del mismo tenor, del mismo valor, los 2 contratos. Si todo está bien, si tú aceptas todas las condiciones, firmas. Caso contrario, te abstienes de firmar. Anderson. Ingeniero, otra cosa, no sé si de pronto a usted le ha pasado, en mi caso, yo le comento, nosotros para firmar el contrato nos hacen, o sea, ni siquiera nos dejan leer casi completo. Dice, firme nomás y ya. Y uno tiene que supuestamente firmar. Y yo le digo, pero es que yo no puedo firmar mientras no lea. Dice, no, tiene que firmar, después ya con la copia lee. Y yo le digo, pero ¿cómo sé que la copia que usted me va a dar no es algún otro papel que usted me va a hacer firmar? Le dije. Y a veces, no sé, pues, si es malo que uno reclame su derecho de leer un contrato, porque uno va a firmar para beneficio de uno también, no solamente para beneficio de la empresa. Ya, verán, ha existido y se ha escuchado tantas cosas, ¿sí? Y por no firmar, por no leer, ¿sí? Es importantísimo leer. Con el debido respeto, ustedes tienen que pedir a la persona, ¿no?, que le está entregando, disculpe, denme un tiempito, necesito leer, por favor. No le pueden negar eso.
Si dice, me apura, es que, por favor, regáleme solamente 2 minutitos y leo. Ahí viene su experticia de usted, de que usted como joven, como persona adulta, usted siempre tiene que leer. Leer, me refiero, por ejemplo, leer el comercio, leer, por ejemplo, un libro, leer todo lo que está en la mano, una revista, así sea de años atrás. Usted tiene que siempre leerle. Porque usted va adiestrando su vista y su cerebro para leer rápido. Si le ponen a usted a la vista un contrato de 3 páginas y con letra pequeñita, imagínense, ¿cuándo va a terminar de leer? Entonces la persona se va a impacientar porque un trabajo, el tiempo es oro. ¿Sí? Entonces si usted le va a ver ahí titubeando y ¿qué dice aquí? No entiendo, no leo o los lentes no me sirven. Imagínense, desde ahí está ya como un mal trabajador. ¿Sí? Entonces un buen trabajador tiene que ser preparado en casi todos los ámbitos. Usted tiene que leer, prepararse. Entonces, al momento que le van a dar un contrato, como usted ya está adiestrado a leer y entender lo que dice, y a conocer las palabras, y escuchó atento la clase de legislación laboral, entonces para usted no se le va a complicar mucho. ¿Sí? Entonces, lean, compañeros. Lean y lean bastante. Con eso ustedes van a poder tener en su cerebro, en su entendimiento, va a poder captar más rápido las cosas. Si le dicen, no, permítame, déme solo un minutito y lo leo, por favor, ¿ya? Necesito leer para firmar. No le van a negar, es un derecho. Y en caso de que se nieguen, entonces ahí estamos mal, ¿no? Estamos mal. Ahí usted tiene que reclamar porque es su derecho. Ya. Ahora, ¿por qué uno se hace quedar una copia? Es con la finalidad de que si por obvias circunstancias no se cumple lo establecido, usted puede demandar a la Inspectoría del Trabajo. Alexander Núñez, dígame. ¿Y qué pasaría si uno no quiere firmar el contrato? No le pueden obligar a firmar un contrato. Sí. Ahora, el problema está en que usted sabe que atrás de un trabajito, hay 10, 20 personas. Ese es el pequeño problema. Es ahí que viene la importancia, por ejemplo, de los sindicatos o de las asociaciones. Es bueno, digamos, organizarse, ¿no? Porque cuando uno está organizado, ustedes saben que la fuerza hace, como explico, la unión hace la fuerza, ¿no? Pues si existe una asociación, entonces la asociación tiene que velar por el bienestar de sus trabajadores. ¿Sí? Siempre va a haber un presidente. Y la asociación, o sea, en cierta parte está garantizado por la Constitución, está garantizada por las leyes del trabajo. Entonces, ese es un derecho. Entonces, a los empleadores no les gusta, no les agrada y no les conviene que existan asociaciones, pero es un derecho. Franklin. Dígame, Frank, me está levantando la mano. Franklin, ¿quiere hablar de pronto? Bueno. Sí, ¿cómo le va? Sí, ingeniero. Disculpe, se me desactivó, sí. Sí, ingeniero. Lo que pasa es que a veces, por ejemplo, he escuchado algunos compañeros o personas así que, por ejemplo, cuando uno va a firmar un contrato, o sea, lo obligan, y si no firma, por ejemplo, en este caso, hagamos un ejemplo. Si yo estoy trabajando en una empresa o en una institución, por A o B, de pronto diga el empleador, ¿sabes qué? Fírmame el contrato para hasta diciembre, digamos ejemplo. Ahorita estamos en noviembre, para diciembre. Entonces, en este caso, yo firmo un contrato para un mes que es diciembre, entonces se llega el mes de diciembre y se me acaba el contrato, y en este caso, por ejemplo, si el empleador no me quiere contratar, o sea, me contrata, hagamos ejemplo, me contrata pero siempre con una condición, que siempre que me dice, por ejemplo, o sea, a veces han dicho que me debe que firmar, pero siempre y cuando yo no le voy a pagar las remuneraciones como manda la ley. Si en caso está de acuerdo de trabajar, pues así, pues firme, y si no, pues gracias. Y a veces uno como a veces necesita, por necesidad, a veces firman, y entonces a veces hay problemas que el empleador le hace, o sea, se abusan del trabajador. Y en este caso, ¿cómo se puede hacer, abogado?
Ya, verá, le entiendo, le entiendo. Lo que pasa es que, por ejemplo, si le capto la idea, dice, por ejemplo, usted va a ganar, por decir, $600. Eso está en el contrato y todo. Pero al momento de pagarle, sí, de depositarlo, de pagarle en efectivo, no le dan los 600, le dan, por decir, unos 500. Ellos se hacen quedar 100. Sí, esa es la manera, digamos, corrupta de, digamos, de manejarse. No, lamentablemente, compañeros, como no hay suficiente trabajo, lamentablemente se ven obligados los empleadores a aceptar esas condiciones. No está bien, no es correcto, pero he ahí la importancia, por ejemplo, lo que siempre les he venido diciendo, de elegir buenos asambleístas, buenos gobernantes, porque el Estado es el encargado de velar por el bienestar de sus trabajadores. Si hubiera una buena institución donde usted vaya y reclame y les haga cumplir, fuera excelente. Lamentablemente, como estamos, si alguien reclama, prácticamente le tendrán un mes más y chao. Y lo peor de todo es que a veces se comunican entre empresas y dicen, no, esa persona es complicada, es problemática, no la recibe. Ya tienen un banco de datos, de nombres de personas para no contratar. ¿Sí me hago entender? Porque hay personas que sí reclaman sus derechos, ¿sí? Sí saben reclamar, pero al momento que reclaman ya quedan como fichados. Ya. Eso está mal, pero esperemos, ¿no? Que algún día cambie la situación del país, del Estado, de los gobernantes y estas cosas cambien y se mejoren los respetos hacia los trabajadores, que se cumplan con sus obligaciones. Bien, acá tengo otra diapositiva, otra. A ver. Ya. Sí, observan ahí un calendario que dice Feriados Nacionales 2020. Ya. Estos son los días que no deben de trabajar, ¿sí? Físicamente, pero son ganados. O sea, son días que es pagado. O sea, no le pueden descontar a un trabajador estos días feriados, ¿sí? Entonces, y si por haber circunstancia la empresa o la institución necesita que usted trabaje, estos días se lo tiene que pagar el doble de lo que usted gana. ¿Sí me hago entender? Por ejemplo, vamos haciendo un ejemplo práctico. Si usted gana, por decir, $800, ¿ya? Esto dividimos para 30 días, usted está ganando $26.66 por día. Si usted le hacen trabajar, por decir, el 1 de enero, dicen, verá, usted tiene que venir el 1 porque no hay nadie quien quede aquí en la empresa. Entonces usted tiene que ganar los $26 que es diario por 2. Ese día ganaría usted $53.33. Entonces los días feriados son el 1 de enero, al menos de este año, ¿no? De este año fueron el 24 y el 25 de febrero, que es carnaval, el 10 de abril, que es Viernes Santo, el 1 de mayo, el Día del Trabajo, el 25 de mayo, Batalla de Pichincha, el 10 de agosto, primer grito de independencia, el 2 de noviembre, Día de los Difuntos, 3 de noviembre, Independencia de Cuenca, y el que ya está cerca o próximo, el 25 de diciembre, que es Navidad. Si por haber circunstancias le hacen trabajar a usted ese día, tienen que pagarle con recargo y con horas extras. Listo. ¿Alguna inquietud, alguna duda, compañeros? Una pregunta, abogado. Díganme. ¿Y el 31 de diciembre no cuenta como feriado? El 31 de diciembre, sí. Sí es feriado el 31 de diciembre. ¿No estuvo en el calendario? No, miré. Ya, al menos en este año va a caer el 31 jueves, ¿no? Jueves es feriado. Ajá. Pero el calendario que les indiqué hace un momento, esos son días no recuperables. Es decir, son días feriados. El 31 de diciembre sí es feriado, pero lo hacen recuperable para que se recupere un sábado o para que se recupere una hora más de lunes a viernes. ¿Sí me hago entender? El calendario anterior son días no recuperables, es decir, no, se gana, le pagan, tienen que pagarle y punto, nada más.
En cambio, por ejemplo, el 31, hay ciertos días como el 31 de diciembre, no se trabaja, pero tiene que pagar, tiene que hacerle trabajar un fin de semana o un día más, una hora más cada día hasta recuperar 8 horas. Profe, buenas noches. Abogado. No. Dígame, compañero Gambo. Gracias. Bueno, la inquietud mía era, pero yo creo que con respecto a la clase, la empresa debería hacer firmar bajo un documento donde es el compromiso para que sea pagado al fin de mes en el rol de pagos. Claro, o sea, en el contrato debe constar qué día le van a pagar, si va a ser, por ejemplo, los primeros días de un mes, cada 5 días, cada 10 días o el último día de cada mes. Eso debe constar en el contrato de trabajo. Eso es. ¿Alguna otra preguntita? Abogado. Sí. Lo que usted me habla de lo que es lo que le pagan el doble, ¿esto es independientemente del trabajo o uno debe exigir nomás? Le comento porque bueno, al menos nosotros trabajamos un horario de 14-14 y pues a veces a nosotros sí nos ha tocado trabajar en los feriados, pero bueno, yo no me he fijado en ninguna parte de mi rol, me han pagado esos extra que usted comenta. Entonces, por eso le pregunto si es independientemente de la empresa o independientemente del contrato. Ya, buena pregunta. Verá, debe estar en el contrato, ¿no? No sé, tendría que leer su contrato. En ese contrato debe haber alguna cláusula en donde que se dice que en el sueldo incluyen días feriados y días, prácticamente días feriados. Debe de estar de pronto algún contrato. Verá, las empresas se asesoran recontra que bien con la finalidad de evitar problemas laborales. ¿Sí? En el caso de las compañías, por ejemplo, que trabajan 14-14 o 15-15 o 20-10, ellos hacen o elaboran el contrato de tal manera de que se protegen, se blindan para demandas laborales. Entonces, en la pregunta del compañero, puede ser que exista alguna cláusula que diga que el sueldo incluye el pago de días feriados, ¿sí? O algo parecido en esas palabras. Verán, es complicado, ¿no? Verán, es complicado, y les digo, por la demanda laboral. Si usted reclama, nos estamos sometiendo a que prácticamente nos miren mal y el próximo mes nos digan gracias, ¿no es cierto? Vuelvo y repito, ahí es la importancia de tener una asociación sólida, ¿sí? Pero como tampoco dejan disimuladamente, trabajan los empleadores para que no existan las asociaciones, y por ahí asoma una persona que ya empieza a organizar, ¿qué hace? Fácil, lo cambian de lugar, lo mandan a otro lado o lo despechan para que renuncie, ¿sí? Entonces, es complicado, compañeros, por eso vuelvo y repito, todo depende del Estado y de nuestros gobernantes para que cambie esa situación con los empleadores, con los trabajadores. Abogado, una pregunta. Dígame. ¿Los feriados provinciales también son recuperables o son no recuperables? Ya, esos son no recuperables. Ya, es una buena pregunta. Por ejemplo, aquí en La Guardia, en los días de cantonización, esos días no se trabaja aquí. Pero los que tienen esa jurisdicción, si trabajan, por ejemplo, aquí en La Guardia, deberían no trabajar ese día. Y si le hacen trabajar, debería ganar el doble. Así de sencillo. Bien, a continuación tenemos, nos vamos a saltar un poquito en la página 194. Dice obligaciones de los patrones, que son los empleadores, ¿no? Obligaciones. Ya. Aquí hay que entender, compañeros, que hay obligaciones para el empleador y el trabajador, así como también hay prohibiciones para el empleador y para el trabajador. ¿Sí? Estamos claros, ¿no? Ahora, obligaciones del empleador.
Página 194 del folleto. ¿Quién me ayuda leyendo? Obligaciones de los patrones. Primero, cumplir con las disposiciones de las normas de trabajo aplicables a sus empresas, establecimientos o centros de trabajo. Ya, muy bien. Siguiente, 2. Numeral 2. Bueno, puntual trabajadores, los salarios e indemnizaciones de conformidad a las normas o leyes vigentes de los centros de trabajo. Eso es una obligación pagar puntualmente, ¿no es cierto? ¿Qué pasaría si no se paga puntualmente? Se está, ¿qué cosa? Rompiendo, ¿qué? El contrato, ¿sí? Usted puede ir a la Inspectoría del Trabajo y demandar esto. 3. Proporcionar puntualmente a los trabajadores los útiles instrumentos, materiales necesarios para la ejecución del trabajo, debiendo darlos de buena calidad, en buen estado, respondiéndolos tan luego que dejen de ser eficientes, siempre que los trabajadores no se hayan comprometido a usar sus herramientas propias. El patrón no podrá exigir indemnizar algunos por el desgaste natural que sufran los útiles, instrumentos o materiales del trabajo. Ya, muy bien. Aquí habla sobre los útiles, ¿no? Las herramientas de trabajo. El empleador está obligado a dar guantes, las gafas, el casco, el overol, el uniforme, por ejemplo. Todo eso está obligado. Pero ojo, si nos damos cuenta, en las instituciones públicas, el empleador, ¿quién es? Nosotros. No, en una institución pública, ¿quién es el empleador? El Estado. El Estado. El Estado. Ya, ahora pregunto, en las instituciones públicas, ¿el Estado da uniformes a los empleadores, a los trabajadores? No. No da uniformes, ¿no? En algunos casos, muy pocos tal vez, pero en la mayoría no. Entonces, desde ahí, mire, el Estado mismo no cumple. Bueno, he visto, por ejemplo, en el municipio, por ahí sí veo que les dan uniformes a los obreros, por lo menos. ¿Pero por qué les dan a ellos? Porque ellos tienen sindicatos. Al menos el municipio tiene un sindicato. Y ellos se encargan de exigir. A ver, señor alcalde, esto dice la ley. Si usted no cumple con esto, estamos en problemas. Y ellos firman contratos colectivos. ¿Qué quiere decir un contrato colectivo? Que si uno sale, salen todos. ¿Sí? Entonces, al Estado no le conviene sacar a todos, porque imagínense, tendría que pagar una indemnización. ¿Recuerdan ustedes a todos los trabajadores que salieron del Consejo Provincial hace 2 años más o menos? Entonces, esos trabajadores salieron como 50 o 56 trabajadores del Consejo Provincial. El Estado tuvo que indemnizarles. Y ellos ganaron, después de casi 2 años, ganaron la demanda. Y ellos tuvieron que pagarles, sin haber trabajado 2 años, tuvieron que pagarles como si hubiesen trabajado. ¿Sí? Entonces el Estado se mete en problemas cuando los trabajadores son organizados y demandan. 4. Pero ahorita creo que les pagan. ¿Perdón? Hasta ahorita creo que todavía no les pagan. Por lo que vino lo de la pandemia y todo eso. Eso, pero sí les estaban pagando. Según escuché, les estaban pagando por partes proporcionales, poco a poco, como quien dice. Es que es bastante, imagínense, pagar son como 53 trabajadores, y pagarles por 2 años de trabajo que no trabajaron es una pérdida para el Estado, porque no producieron. Ellos no producieron, pero también ahí están los derechos de ellos. O sea, no fue la culpa de ellos que no les dejen trabajar, fue culpa de la mala administración del Estado. Una pregunta, abogado. Sí. En mi caso, yo trabajo en una empresa pública, y desde que inició la pandemia, nosotros hemos estado suspendidos, pero igualmente no nos han pagado el mensual. Mi pregunta es, ¿será que en el momento de liquidarnos
nos puedan ellos tal vez descontar de los meses que no hemos trabajado, pero igualmente nos han pagado. Puede pasar eso, sí puede pasar. Es que verán, ustedes tienen que ponerse también en el lado de los empleadores. Imagínense tener que pagar a gente y sin producir, es complicado, es complicado. Entonces, para mí que puede ser que les pueden estar haciendo eso, porque imagínense a nosotros como servidores públicos. Hoy nomás vine a trabajar desde las 9 de la mañana y yo también estoy hasta ahorita trabajando, estoy en mi puesto de trabajo, estoy en este momento. ¿Y qué estamos haciendo? Estamos haciendo unas, justificando qué es lo que hemos hecho en la pandemia, ¿sí? Porque nosotros hicimos teletrabajo, es decir, aparentemente trabajamos desde la casa. Entonces, a nosotros igual nos estuvieron pagando mes a mes, pero ahora nos están pidiendo que justifiquemos. Y si no justificamos, ¿qué van a hacer? Simplemente nos van a descontar en las vacaciones o nos van a descontar en dinero, ¿sí? Entonces, si el Estado hace eso, con mayor razón tienen que hacer las empresas privadas. Algo han de hacer, algo deben de hacer, pero la empresa privada no va a perder tampoco, no va a perder, ¿sí? Por eso es que en este tiempo de la pandemia hubieron muchísimos despidos, o sea, les tocó despedir a la gente, porque imagínense, si pongamos que tiene usted una panadería y tiene 10 trabajadores y no se vendió porque nadie salió a comprar nada, porque ustedes vieron cómo estuvo la pandemia, en un mes, imagínense pagar a esas 10 personas por un mes, son 10 sueldos y sin haber vendido nada, y en muchos de los casos hasta se les dañaron los productos. Entonces es bastante complejo, que también hay que ponerse del lado de los empleadores también. Listo. ¿Algo más? Abogado, una pregunta. Dígame. Disculpe que le interrumpa y le cambie de coles a nabos, como se dice. Dígame. Antes de cambiar de tema. El pago de las utilidades al momento de que ya se acaba, empezaron los despidos, ¿cuenta como indemnización o cómo se hace? ¿Qué vendría a ser ese rubro como trabajadores si la empresa no ha pagado? Le hablo como ejemplo lo que es de Coca-Cola Sinclair. En todos esos 5 o 6 años no había dado ni a nadie, o sea, no ha pagado ni un centavo de utilidades, nada. ¿Cómo viene a ser eso? Ayúdenme con eso, gracias. Verán, lo que sí les puedo decir es que el empleador tiene hasta 3 años para reclamar sus derechos. Si usted no reclamó en 3 años ese tema de Coca-Cola Sinclair que usted me manifiesta, eso se prescribe. ¿Qué quiere decir prescribir? Se termina el tiempo para demandar, ¿sí? Eso hay que cuidar un detalle, es el tiempo. Otro detalle, hay que entender que Coca-Cola Sinclair ya no existe, hoy por hoy. Y al no existir, esa empresa puede estar dada ya declarada en quiebra, por decirlo. ¿Ya? Y una empresa cuando está declarada en quiebra, prácticamente ya no puede pagar nada a sus empleadores. Ahí viene un sentido del Estado, ¿no? El Estado tenía que haberse asegurado de que a la empresa extranjera que va a venir a trabajar no vaya a quedar mal con la gente ecuatoriana, con los trabajadores. Lamentablemente el Estado no se aseguró. ¿Cómo podía haberse asegurado el Estado ecuatoriano? Allá, muy bien, usted va a tener un contrato, por decir, $5 millones. Los 5 millones nosotros como Estado no le vamos a pagar 5, le vamos a pagar solamente de 3 millones. Estos 2 millones va a quedar de garantía. Cuando usted termine de hacer la obra, se le pagará los otros 2 millones. ¿Sí? O si hay algún problema, litigios legales o alguna situación, eso es como una garantía, debió haber sido una garantía para el Estado. Y si hubiesen tomado los correctivos necesarios y hubiesen tenido esta platita, ya les hubiesen podido pagar, por ejemplo, a toda esa pobre gente que alquilaron camiones, camionetas, gente que trabajaron. Vuelvo y repito, son las malas decisiones, la mala administración de quienes están al frente del Estado. Y quienes pagamos los platos rotos somos nosotros del pueblo. Por eso invito, escojamos y elijamos bien a nuestros gobernantes. Inge, ¿sí? Perdón que le interrumpa, del caso de Freddy. Mira, la empresa Coca-Cola Sinclair cuando vino, los chinos no estaban, porque ellos fueron a invertir. Después de la inversión que ellos invertían,
a los 20, tenían que ellos, más con lo que ellos invirtieron, más claro, ¿no? Ese era el problema, por eso es que no daban las utilidades. Así era supuestamente. Era una empresa que invertía y después de lo que invirtieron, ellos iban a tener ganancias de lo que ellos invirtieron, pero tenían que quedarse aquí 20 años para producir lo que han gastado más tarde. Claro, ¿y qué pasó? Y ¿Ya no están supuestamente, pues trabajando no, ya casi más de 6 años. Ya, sea como sea, verán. Más de 6 años y tuvo paros. Verán, sea como sea, sí, el Estado debió haberse asegurado. Ellos también, me imagino, no conozco el tema a fondo, pero me imagino que el Estado ecuatoriano algo debió haber incumplido. Entonces, al incumplir el Estado, ellos también, ¿qué también les toca hacer? Incumplir. ¿Sí me hago entender? No sé, me imagino, conociendo cómo es el Estado ecuatoriano, ¿sí? Algo de haber incumplido con los chinos y que ellos también, ¿qué hacen? Incumplen también. Entonces ahí viene un litigio legal. Deben estar en demandas y todo eso, y como es una empresa internacional, eso ha de durar algunos añitos en solucionarse. Y como siempre, el Estado de pronto va a perder porque lamentablemente siempre hacemos mal las cosas, no las hacemos correctamente, no prevemos en el futuro, no tratamos de asegurar a la gente ecuatoriana que no vaya a salir perjudicada. Eso es. Ya. Vamos, sigamos entonces. Vamos al 4, ¿no? Yo dije yo. Ya, siga. Proporcionar un lugar seguro para guardar los instrumentos, herramientas y útiles de trabajo pertenecientes al trabajador, siempre que deban permanecer en el lugar en el que presten el servicio. No está permitido el patrón retenerlos por cuestión de indemnización o garantía. Si el trabajador lo solicita, debe de hacerse un registro sobre los instrumentos que introduce al centro de trabajo. Ya, abogado. Está apagado el micrófono. Ya, muchas gracias. En el numeral 4 estuvimos. Ya, el empleador tiene que proporcionar un lugar seguro para guardar los instrumentos, porque el momento en que se pierde una herramienta, es lo más fácil que dice. Tiene que pagar el trabajador, ¿no es cierto? Pero si no le da un lugar seguro, entonces, ¿cómo? ¿No es cierto? ¿Cómo hablamos entonces? Entonces, ahí es cuando se tiene que pedir, porque esa es una obligación del empleador, dar un lugar seguro para guardar las herramientas, ¿sí? No está permitido al empleador no retenerlos por cuestión de indemnizaciones. Por ejemplo, si usted lleva su herramienta de trabajo y usted dañó, por decir, una tubería o una pared, el empleador no puede decir, presta tu herramienta, voy a tener aquí como garantía hasta que me pagues, ¿sí? Entonces eso no se puede hacer, esa es una prohibición. Vamos con el 5. Mantener el número suficiente de asientos o sillas a disposición de los trabajadores en las casas comerciales, oficinas, hoteles, restaurantes y otros similares. Ya, aquí lo que nos indica es que tiene que haber siempre las comodidades para el trabajador. Y tiene que haber el espacio adecuado, no puede haber espacios reducidos, para evitar inclusive los accidentes laborales, ¿sí? También se tiene que prever a un empleador, no se puede tener, por ejemplo, todo el día, por decir, en el sol, ¿sí? Tiene que tener las medidas de protección, una cubierta, por lo menos un casco, ¿sí? A eso se refiere. En centros comerciales o, por ejemplo, en los cajeros, ¿no? Los cajeros siempre tienen que tener su espacio que suelen llamar esto, pausa activa. ¿Qué es una pausa activa? En que el trabajador no puede estar las 8 horas de trabajo haciendo lo mismo. Tiene que unos 2 o 5 minutitos dejar de hacer eso, porque eso es salud ocupacional, eso es salud para el trabajador, y para que
se distraiga, para que afloje la mano, para que afloje el cuerpo, porque está todo el día, por ejemplo, por decir en cuclillas o arrodillado, eso es fatal. Entonces tiene que de vez en cuando levantarse. En algunas empresas, en la mañana les dan una pequeña charla, en algunas empresas, en otras les hacen hacer, hay momentos para hacer ejercicio, deporte. ¿Sí? Dinámica. Dinámica, es con la finalidad de distraer al cuerpo, soltar al cuerpo, eso es salud ocupacional. Y por eso ustedes se han dado cuenta, las cooperativas de taxis, ellos seleccionan un día para que todos los socios vayan a hacer deporte. ¿Sí? Es casi como que les obligan. Entonces, eso se hace por salud. ¿Sí? Juegue o no juegue, el taxi tiene que estar ahí parado, dice, enfrente de la cancha. Por todos. Ya. Vamos. ¿Les obligan mismo? Prácticamente les obligan, porque si no está el taxi ahí, es multa. Tiene que pagar la multa. Y la multa es aproximadamente un promedio de lo que hace un taxista en el día. Ya, siguiente. Mantener el número suficiente de asientos o sillas. El 5 no. Sí. No, ya. No, el 6. El 6. Se debe de abstener el patrón de maltrato al trabajador de palabra o de obra. Ya. El empleador no puede maltratar al trabajador de palabra, es decir, tratarle mal, insultarle, darle apodos, etcétera, ¿no? Y de obra quiere decir de pronto empujarlo, golpearlo, jalarle el pelo, la oreja, alguna cuestión. Eso no se puede hacer. Tiene que haber un respeto entre empleador y trabajador. Mire, el país se ve. Vamos, con el 7. Yo, Inge. Ya. Yo, Inge. Ya, vamos, 7. Permitir a los trabajadores en tiempo de elecciones el ejercicio de su voto, el tiempo considerable. Ya. Por ejemplo, como ya estamos próximos a las elecciones, es obligatorio que la empresa dé el tiempo. Yo escuchaba es que hay empresas petroleras que están lejos, pues casi que pierden casi un día de trabajo o medio día. Imagínense con unos 50 trabajadores, perder medio día de trabajo, están como perdiendo 25 días de trabajo. Pero eso, la ley es obligatorio, por eso dice obligaciones de los patrones. Sí, está en la obligación de dar el tiempo suficiente para dar su voto, ya sea para elecciones de autoridades nacionales, provinciales, o como para inclusive elecciones de asociaciones. Si quieren formar una asociación dentro de una institución, el patrón tiene que darles el tiempo para organizarse. Eso está por ley. Ya, siguiente. El 7. Permitir a los trabajadores en el tiempo de elecciones el ejercicio de su voto en el tiempo considerable. El 8 falta. Yo también. Ya me da sueño. Ya, lea el 8. Ok. El patrón deberá permitir al trabajador desempeñar una comisión provisional o permanente en su sindicato, siempre y cuando se avise con la oportunidad que es debido. Ya, esto quiere decir que, por ejemplo, si supongamos que yo soy el empleador y ustedes son mis trabajadores y ustedes se han organizado, ¿ya? Y ustedes se han organizado, entonces supongamos que el presidente tiene que viajar a Quito para legalizar los documentos, los papeles. Entonces yo como empleador tengo que darle el permiso para que vaya y realice esa diligencia de la asociación de ustedes. ¿Sí? Esa es una obligación mía como empleador. Vamos con el 9. En la siguiente página está. Ya terminamos, compañeros. Yo, Inge, ¿puedo? Sí, siga. Ya. 9. Mantener y establecer las escuelas de conformidad con lo que señala la CEP. Ya. Esto quiere decir que ustedes tienen que estar siempre regidos si se forman una asociación a lo que dicta la superintendencia de compañías y esta institución que es del MIS. Ellos se encargan de legalizar las asociaciones. El 10.
cuando se emplean más de 100 y menos de 100 trabajadores, efectuar los gastos indispensables para sostener los estudios técnicos, industriales o prácticos en centros nacionales o extranjeros. Cuando se obtengan más de 1000 trabajadores, deberán de tener por lo menos más de 3 becarios en condiciones señaladas. Ya. Esto quiere decir que en una empresa, si tiene más de 100 trabajadores y menos de 1000, o sea, entre 100 y 1000, tiene que costear los estudios técnicos, tiene que darles capacitaciones, tiene que haber becarios, dice, o sea, el empleador tiene que pagarles la capacitación. ¿Sí? Eso es obligatorio. Y lo que es más, tienen que dar lo que se llama esta parte del comedor, cuando es lejos, y una especie como de centro de estudio o esto que es para niños, guarderías, ¿sí? Tiene que haber guarderías cuando ya pasa un número de trabajadores, con la finalidad de que los trabajadores también se sientan tranquilos, a gusto, porque sus niños se encuentran en una guardería de la institución. ¿Sí? Eso es una obligación. ¿Sí? Siguiente, 11. Vamos, o nombro. Proporcionar capacitación y adiestramiento a sus trabajadores. Eso, o sea, tiene que darles cada día inducirles, ¿no? Cada día prepararles a los trabajadores del empleador. 12. En los centros de trabajo deberá haber higiene, seguridad, talleres, oficinas y prevenir riesgos al trabajador. Exactamente. Tiene que haber lo que es la cuestión de higiene. Si hay un baño, pues tienen que contratar una persona que haga el aseo. ¿Sí? Porque imagínense ir a un baño donde esté repleto de los papeles o que no haya agua, no funcione el agua para botar agua en los inodoros. Tiene que haber el jabón, tiene que haber las toallas de manos. Todos esos detallitos supervisa el inspector del trabajo. El inspector va al lugar de trabajo y todos estos detalles corroboran, ¿no? Que se esté cumpliendo con lo que dice la ley. ¿Sí? Claro que como vivimos en un país lamentablemente un tanto corrupto, va el inspector del trabajo y ¿qué hacen? Lo pagan, vaya, diga el informe, haga que todo está bien y se acabó. Pero eso está mal, ¿sí? Los funcionarios públicos tenemos que ser personas de ética, insobornables. Si se puede ayudar, se ayuda, pero de otra manera, como por ejemplo, si yo fuera inspector del trabajo y voy a una institución y veo que falta, por ejemplo, esta parte que dice que deben de tener higiene en los centros, en los baños, y veo que no hay eso, digo, mire, doy plazo hasta 3 días para que solucione este problema. Yo me voy a hacerme loco, pero si en 3 días no está arreglado eso, lamentablemente va la sanción. Entonces, hay una manera de ayudar, y miren, y sin cobrar, cumplo y hago cumplir la ley. Sí, así de sencillo. Bien, a continuación, compañeros, como el tiempo ya se nos va terminando, tenemos en cambio las prohibiciones de los empleadores, de los patrones. Sí. Vamos leyéndoles rapidito esto. Siguiente. Negarse a aceptar trabajadores por razón de edad o sexo. Ya, por ejemplo, hoy hay la inclusión, ¿no? Si una mujer quiere trabajar, no se puede decir mujeres no, lamentablemente, o en buena hora, en todo trabajo, en toda empresa, ya hay un número tanto de hombres como mujeres, ¿sí? Hasta en la policía, por ejemplo, antes en la policía solo se aceptaban hombres, en la milicia, hoy por hoy ya hay mujeres policías y mujeres militares. 2. Exigir que los trabajadores compren sus artículos de consumo en tiendas y lugares determinados. Ya, por ejemplo, si yo soy el empleador, como yo tengo 38 participantes, tengo aquí, ¿no? Tengo 38 trabajadores. Para mí es fácil. Me pongo una tienda y les digo, ustedes están obligados a que compren en mi tienda el día que yo les pague el sueldo, que vayan llevando una remesa a su casa. Eso como empleador no puedo hacer. Por eso dice que prohibición. Exigir que los trabajadores compren sus artículos de consumo en tiendas y lugares determinados. Eso no se puede hacer. Claro que sí lo hacen, ¿no? Pero no se debe hacer eso. Usted como empleado, como trabajador, es libre de comprar en donde usted quiera. Bien, verá, va a quedar como tarea, ¿no? Ya le vamos a subir esto a la página de Classroom. Este tema relacionado con las obligaciones
y prohibiciones de los trabajadores. Para que usted haga un pequeño detalle, un pequeño resumen de lo que lo que tratamos aquí en este día. ¿Sí? Bien, compañeros, eso ha sido todo por hoy. ¿Para cuándo esa tarea, abogado? Para la próxima, bueno, tenía que presentarme para mañana ya, casi. Sí, bueno, yo en el Classroom le voy a poner los detalles. Va a ser cortita, voy a tratar de no presionarles mucho para que ustedes también lo poco que hagamos, lo hagamos bien por lo menos. ¿Sí? A mí no me interesa cantidad, sino calidad. Aunque sea 2 líneas, pero que lo aprendamos de por vida eso. Todas las instrucciones y ya les subo al Classroom cómo tenemos que hacer esta tarea. Una preguntita, profe. Perdón. Profe, ¿para cuándo suben esas tareas? ¿Para cuándo? Una pregunta. Voy a subirles hoy. Voy a ver cómo estamos con el calendario, porque parece que ya se nos está terminando la clase en estos días. Me parece que era hoy o mañana que terminas. Pero bueno, voy a ver eso y con todo ya les estoy comunicando a ustedes. Sí, el trabajo va a ser sencillito, no se preocupen. Una preguntita, profe. ¿Cómo sería el deber correctamente? Ahí dice prohibiciones, o sea, un resumen de todo eso. Por ejemplo, de las prohibiciones hay 11, ustedes cogerían, por decir, unas 3 que son más comunes en el diario vivir del trabajador. Sí, de las 11 escogemos 3, nada más. Y de las obligaciones tenemos igual 12, de las 12 escogemos unas 2 o 3, nada más, que son más comunes. Enviará la tarea al Classroom. Sí, sí, sí. Ya, gracias. Hecho, que tengan una abogado, disculpe una pregunta. ¿Sí puedo justificar la falta que yo entré 10 minutos tarde a la clase? ¿Y escribió usted en el chat sus apellidos y nombres? Sí, profe. Ya, listo, no Sí, hay abogado. problema. Ya. Vamos a trabajar de esta manera. Escriban en el chat apellidos y nombres y si es posible el número de lista, ¿no? Hecho. Abogado. Sí. ¿El deber va a ser mismo para mañana o para cuándo? Ya ¿Para la otra semana? Ya les voy a indicar en el Classroom, les voy a dar las instrucciones. ¿Sí? Tranquilo. Okay, muchas gracias. No se preocupe. Gracias, abogado. Gracias, profe. Gracias. Gracias. Gracias, profe. Gracias por Tengo todo. una buena noche, abogado. Gracias, profe. Gracias. Hasta mañana. Gracias, una buena noche. Hasta mañana. Mañana, abogado. Hasta mañana, abogado. Hasta mañana.